Jesús ponía manos para sanar. Dice, también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él les reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo, ¿no? Aquí el diablo hasta sabe, ¿no? ¿Quién es Jesús? Es el Cristo, el ungido. Entonces, vean cómo la sanación también es tanto de enfermedades biológicas como también espirituales. Entonces, Jesús es ese médico versátil, ¿no? Que sabe sanar todo eso. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. A esta hora del día, Señor, nos ponemos en tus manos especialmente, nos ponemos bajo tu presencia y te queremos pedir que nos envíes al Espíritu Santo, pero antes que nada queremos agradecerte por habernos dado un día más de vida, por habernos permitido estar aquí, llegar aquí a reunirnos para escuchar tu palabra. Tú bien sabes los problemas que cada uno de nosotros tenemos, bien sabes los sacrificios que hacemos para poder escuchar tu palabra, pero también sabes que lo hacemos con mucho gusto, con mucha disposición. A fin de cuentas son problemas mortales y sabemos que tú nos vas a ayudar a superarlos. Sabemos también que eres todopoderoso, eres bueno y que nos vas a recompensar al 100 por 1 todo este tiempo que te dedicamos, Señor. Y si no fuera así, de todos modos, nosotros estamos comprometidos a hacer siempre tu divina voluntad. Te queremos pedir, Señor, en este momento, Espíritu Santo, queremos pedirte que al leer y escuchar la Sagrada Escritura, al reflexionarla, nos ayudes a escuchar la palabra del Padre, nos ayudes a, a que sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus caminos para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos testimonio vivo de tu presencia aquí en el mundo. Amén. Amén. En el Amén. nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, comenzamos entonces con el sacramento de la unción de los enfermos. ¿Bien? Diego nos las va a dar esta tarde la clase. Muy bien. Bien. Pues adelante, mi estimado. Bien, entonces. eh, bueno, ¿Le va a dar a grabar? Ya, ya. ya está grabando esto. Bien. Este, bueno, la unción de los enfermos, como ya hemos hablado un poco acerca de los sacramentos, quedamos que pues la iglesia establece 7, ¿no? Que eso no significa que oficialmente hay 7 sacramentos. No quiere decir que no haya otras actividades o cosas dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, ¿no? Que también sean conductos de las gracias de Dios. Lo digo porque, como ya lo he mencionado varias veces, también hay cosas que podrían considerarse con carácter sacramental, por así decirlo, en el sentido del significado de la palabra, que es, por ejemplo, el predicar, evangelizar, también sería un modo, ¿no? De sacramento, porque también eso nos conduce a las gracias de Dios. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, ocurre lo mismo. Cuando decía San Agustín también que cuando nosotros ayudamos a los pobres, es un modo también de sacramento. Entonces, aquí nada más prestar atención que el, o sea, sí hay varias maneras, ¿no? De obtener las gracias de Dios, porque la iglesia puede hacer especial énfasis en 7, especialmente este, ¿no? Porque desde siempre hemos sabido que los enfermos es un grupo de personas particularmente vulnerables. Y la misma escritura y el testimonio en la tradición desde siempre nos ha enseñado que ha habido un particular interés de Cristo sobre la gente más vulnerable, ¿no? En la sociedad, que puede ser alguien enfermo. Por lo tanto, la iglesia también, ¿no? Está enseñada, por así decirlo, por Cristo, enseña a los apóstoles, por ende de la iglesia, a seguir teniendo ese cuidado con ese tipo de gente, ¿no? Eh, seguirla, pues, cubriendo, procurando, enseñando y
debe haber alguna cierta bendición o rito especial para este tipo de gente. Entonces, la enfermedad, según ahí nos dice el catecismo, en el numeral 1500, nos menciona que desde siempre ha sido, ¿no? La enfermedad y el sufrimiento, un problema o de los problemas más graves desde siempre en la humanidad. Aún en este siglo, estamos tan avanzados en la medicina y aún así nos acaban las enfermedades. En el pasado, las principales causas de muerte eran, por ejemplo, las infecciones. Y ya desde que aparecieron los antibióticos y más tipos de antibióticos, eh, pues ya no. Entonces de hecho hubo un auge, ¿no? En aquel tiempo que se descubre la ampicilina y más antibióticos, en donde se llegó a creer que ya estábamos cerca de la inmortalidad, ¿no? Porque dijimos, pues lo que nomás nos mataba ahorita ya hay solución, ¿no? ¿Y cuál es la sorpresa? Que ahora las principales enfermedades, ¿no? Que causan muertes, pues ya no son las infecciones, son otras. Y que también son igual o peor de graves, ¿no? Como es el cáncer, por ejemplo, ¿no? La hipertensión arterial y otros tipos de enfermedades que tienen más que ver con hábitos alimenticios, ¿no? Vida sedentaria y cosas de ese estilo. Entonces también, así como nosotros avanza la ciencia, también nuestros hábitos cambian y vienen otro tipo de enfermedades. Al fin y al cabo parece que las enfermedades no van a quedar completamente eliminadas, ¿no? Siempre vamos a estar vulnerables a eso. Entonces, fíjense, acá nos menciona el catecismo que la enfermedad puede conducir a la angustia, al repliegue sobre sí mismo, ¿no? Es una de las cosas que nos causa cuando nos enfermamos, ahorita se van a identificar con algunas. Dice, a veces incluso a la desesperación y a la rebelión contra Dios, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos oído un enfermo o los parientes de los enfermos, ¿no? Que dicen, no, si Dios existe ya lo hubiera ayudado, si Dios existe no se hubiera llevado a mi mamá o a mi papá, ¿no? Como que sentimos que Dios es un sirviente de nosotros, como que Dios debe someterse a mi voluntad y no al revés, ¿no? A veces tomamos una actitud así dentro de esa desesperación. Aún yo creo que hasta la persona con más fe y más católico a veces siente esa tentación, ¿no? De injusticia, ¿no? De que Dios no haya salvado o ayudado. Entonces, es algo que todos vimos como seres humanos en algún punto de la vida. Dice aquí que también puede ser al revés, ¿no? O la enfermedad hace una persona, la puede hacer más madura, la puede ayudar a discernir en su vida lo que es esencial para volverse hacia lo que no lo es. Entonces, dense cuenta que cuando ustedes se enferman, eh, así muy mal o han estado en peligro de muerte, algún accidente, siempre llega a nosotros esa meditación, ¿no? ¿Qué he hecho de mi vida? ¿Ha valido la pena? ¿Qué he hecho por los demás? Y esa meditación siempre la tenemos cuando estamos en un momento de dificultad en la vida. Dice, con mucha frecuencia la enfermedad empuja a una búsqueda de Dios en retorno a Él. Y ejemplos en la Biblia hay varios, ¿no? Eh, donde la gente se ha enfermado y recurre más de una manera más, pues más eficaz, ¿no? Hacia Dios y a considerar las cosas que hemos hecho. Entonces, por así decirlo, la enfermedad es un momento de reflexión que tenemos todos los seres humanos acerca de nuestra vida. Por ejemplo, ya metiéndonos más a la escritura, salmos hay varios, ¿no? Varios que hablan de la enfermedad. Por ejemplo, aquí el Salmo 38, hay un fragmento que dice esto, ¿no? Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Entonces aquí en este salmo se menciona el padecimiento de una persona y que acude a Dios en busca de ayuda, que es lo que venimos hablando, ¿no? Por ejemplo, el Salmo 6 es típico, ¿no? De los que se leen para el padecimiento de alguien. Dice, Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Una persona que suplica por su vida, su salud. Es algo que quiero mencionar porque a veces como que sentimos que Dios, hay tanta gente con tanta necesidad y tantos enfermos, como que pareciera, ¿no? A veces es motivo para la mayoría de ateos. Uno de los principales argumentos que sueltan es el del sufrimiento, ¿no? El del por qué Dios, si es Dios tan amoroso y bondadoso, ¿por qué permitiría la enfermedad o el sufrimiento de la gente? Entonces, aquí es la cuestión de cómo afrontamos esto, ¿no? Porque mientras uno se quiere sanar, siempre quiere estar bien sin enfermedad,
Y es curioso, ¿no? Que los primeros cristianos no tenían esa actitud. Uno podría pensar, los primeros cristianos pues son los más originales, ¿no? Los más auténticos, vienen de los apóstoles. Pues, ¿qué creen? A ellos les gustaba el sufrimiento, pero les gustaba no en el sentido de masoquismo, ¿no? Sino que ellos sabían muy bien dentro del cristianismo, y es algo que quiero que reflexionemos, ¿no? Que ellos sabían que el sufrimiento te conduce al acto heroico, ¿no? Cuando es encausado por fe o ofrecido a Dios, te conduce al cielo. Entonces, había una doctora, ¿no? Que le preguntaba a todo el mundo, ¿cómo te gustaría morir? Y la mayoría de gente ya se imaginará la respuesta. Pues en mi cama, con mis seres queridos, dormido, no quiero sufrir, ¿no? No quiero padecer. Y de ahí viene, ¿no? La ideología de la eutanasia, del progresismo, ¿no? De que hay, es el bien morir, que no sufra la gente. Y sin embargo, ¿no? Decía, yo, solo una persona me dijo que sí quería sufrir, decía la doctora, ¿y saben quién era? Era un seminarista, porque el seminarista pues sabía, ¿no? De acuerdo a su fe, que el sufrimiento puede conducirlo a Dios y si lo ofrece más aún. Así como tú ofreces un ayuno, ofreces un padecimiento, también la enfermedad se puede ofrecer. Entonces, en la Biblia también nos menciona, digo, por obvias razones de la omnipotencia de Dios, que Dios es el sanador o el médico, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos el ejemplo de cuando le dice esto a Moisés, ahí en Éxodo 15:26, dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardaras todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador, ¿no? Ya, recordemos que el Antiguo Testamento prefigura, ¿no? A lo que viene siendo el Nuevo. eh, Algo que Dios, bueno, en ese caso muy especial, había enviado plagas, ¿no? Pero aquí también jugaba un poco bueno, no un poco, mucho la fe, y lo que tenían que hacer que les dijera Moisés. Hay que hacer eso, ¿no? Para evitar eh, el padecimiento. Y ya en el Nuevo Testamento la enfermedad, lo que era la enfermedad o la lepra o cualquier otro padecimiento, ya es figura de lo que ahora es el pecado. Entonces, si yo quiero evitar las consecuencias del pecado, debo obedecer los estatutos del profeta. En este caso fue Moisés, ahora ¿quién es? Cristo, ¿no? El de la nueva alianza. Y aquí hay un capítulo del libro de Eclesiástico que no lo tienen los hermanos separados, que sí lo tenemos dentro de ellos le llaman apócrifos, ¿no? Nosotros le llamamos deuterocanónicos, aunque no es el término más preciso para mencionarlos, que les digo es el eclesiástico, ahí el eclesiástico 38 habla de esto, ¿no? De la medicina. Y es importante mencionarlo porque, por ejemplo, que van a escuchar que les digan, es que Dios va a sanar a tu familiar, ¿no? Por ejemplo, el testigo de Jehová va a decir, no, no le transfundan sangre, no le donen ni un órgano porque Dios lo va a sanar y Dios debe sanarte. Y hacen una falsa dicotomía, ¿no? Como decir, o sana Dios o sanan los hombres, como diciendo, como que la medicina es algo de un invento de los hombres y debes creer en Dios. Por lo tanto, rechaza a los hombres, ¿no? La misma dicotomía que hacen de que ¿a quién prefieres? ¿Quién es tu pastor? ¿El Papa o Cristo? Y te lo dicen a propósito para que tú rechaces al Papa, ¿no? O ¿a quién amas? ¿A Cristo, a Dios o a María? Y lo dicen para que rechaces a María, ¿no? Entonces aquí hacen algo parecido, una dicotomía igual de decir, o los médicos o Cristo. Entonces aquí este versículo nos aclara muy bien que las dos cosas son la misma cara de una moneda, ¿no? De una misma moneda dice, respeta al médico por sus servicios, pues también a él lo instituyó Dios. Ah, o sea que el médico también es un instrumento, ¿no? De Dios. Dice, el médico recibe de Dios su ciencia y del rey recibe su sustento. Gracias a sus conocimientos, el médico goza de prestigio y puede presentarse ante los nobles. Dios hace que la tierra produzca sustancias medicinales, incluso eso, ¿no? Y el hombre inteligente no debe despreciarlas. Dios endulzó el agua con un tronco para mostrar a todo su poder. Él dio la inteligencia a los hombres para que lo alaben por sus obras poderosas. Con esas sustancias, habla de las sustancias medicinales, el médico calma los dolores y el boticario prepara sus remedios. Así no desaparecen los seres creados por Dios, ni falta a los hombres la salud. O sea que también es voluntad de Dios la medicina, aún la ciencia más avanzada. Entonces, si la escritura también me respalda eso, pues con mayor razón puedo decir, ¿no? Yo no solo soy un ser espiritual, también soy un ser material, por lo tanto, si soy un ser material, no está mal en acudir a un médico. Si soy un ser este, biológico, ¿no? Y también pues estoy gobernado por una psicología, también no está mal acudir a un psicólogo. O sea, yo puedo acudir a un psicólogo, un médico y a un sacerdote, no hay problema. De hecho, es sugerible que sea de los tres, ¿no? En los tres aspectos, uno cuide su salud. Entonces, pues no está mal acudir, ¿no? A todo esto, siempre,
hay que llevarlo conjuntamente, ¿no? Tampoco está bien pues creer solo en la medicina y excluir a Dios, ¿no? Y decir solamente los médicos me van a sanar, porque Dios no hace nada, ¿no? O cosas por el estilo, ¿no? Aquí el punto es ser consciente de todo esto, todo lo que está en nuestras manos y que es aprobado por Dios, lo vamos a hacer. También aquí, por ejemplo, Isaías nos menciona, ¿no? Que acerca de la enfermedad, digo, continuando hablando de esto, de la enfermedad, en Isaías 33 se menciona en este capítulo acerca de que Dios iba a salvar a su pueblo. Y acá en el versículo 24 dice, ¿no? No dirá el morador, estoy enfermo, ya lo habla, o sea, como una profecía, ¿no? No dirá el morador, estoy enfermo, el pueblo que more en ella le será perdonada la iniquidad. Y aquí si pongan atención que casi siempre también la Sagrada Escritura nos vincula la sanación con el perdón, como si fueran casi pues la misma cosa, ¿no? Entonces siempre que hay sanación, hay un perdón en términos de Dios, ¿no? O el perdón también te atrae una sanación. Entonces aquí por eso relaciona la enfermedad con el perdonar la iniquidad de la gente. Y acá en Isaías 53, no sé si conocen ese capítulo, es muy famoso. Dentro de los capítulos o los versos de Isaías que se menciona mucho al Mesías, lo más mesiánico, es este capítulo. Y de hecho así empieza la película de la Pasión de Cristo, con la profecía de Isaías 53. No me acuerdo cuál versículo. Ah, creo que es este. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y aquí recalco, ¿no? Que obviamente habla de Jesucristo, Isaías, de una manera muy precisa, de la pasión de Cristo, ¿no? Entonces dice que Él lleva nuestras enfermedades. Y aquí es bueno que también se den cuenta de que desde el Antiguo Testamento ya se mencionaba que el Salvador o ese Mesías iba a estar tan cercano a nosotros que Él mismo iba a pasar la enfermedad junto con nosotros. Por eso dice Él llevó nuestras enfermedades, como si Él las padeciera también. Y aparte dice al final fuimos curados, ¿no? A través de sus llagas. Digamos que Él se ofreció, aún siendo Él inocente, sin pecado, tomar nuestras transgresiones, nuestros pecados o nuestra enfermedad, ¿no? Y para sacrificarse y que nosotros fuéramos sanados. También Isaías ahí en el capítulo 35, esta profecía es popular porque la cita Jesús en el Evangelio. Dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, ¿no? Profetiza Isaías, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. Entonces acá lo que se menciona es, si en resumen, es la sanación, ¿no? De un ciego, de un sordo, de un cojo, de un mudo. Entonces menciona o profetiza Isaías que va a haber alguien, un hombre, un salvador que va a traernos la sanación de los enfermos y claro, también de los pecados, ¿no? Y recuerdan ahí en Mateo 11:3, cuando Juan el Bautista, o tiene seguidores Juan el Bautista, y son testigos de lo que hace Jesús, y van a preguntarle a Jesús, ¿eres tú aquel que ha de venir o esperamos a otro? Empezaron a creer que Jesús era ese Mesías. Y Jesús pudo fácilmente decir, sí, soy yo, y ya, ¿no? Asunto arreglado. Pero él responde con la profecía de Isaías. Dijo, id y hacer saber a Juan el Bautista, las cosas que oís y veis. Dice, los ciegos ven, ¿no? Y ahí empiezo con los colores, ahí podemos ver las similitudes, ¿no? De la profecía. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. O sea, bienaventurado es el que crea, ¿no? Entonces, Jesús es ese profeta del que habla Isaías que viene a sanar a la gente. Entonces es importante porque dense cuenta, ahora voy a empezar a hablarles del Nuevo Testamento a partir de ahora. ¿Qué relación tiene Jesús con los enfermos? Ahorita ya mencionamos, ¿no? Que Jesús hace milagros. Y aquí hay otros versículos que dicen lo mismo. Por ejemplo, ahí en Lucas 4:40, dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. No sé si recuerdan que la clase pasada mencionamos que la imposición de manos, aparte de transmitir el Espíritu Santo, eh,
también uno de los carismas es, claro, la curación, ¿no? Pero también se puede transmitir autoridad, quedamos la vez pasada. Y también se puede transmitir ya sea la autoridad para una misión o para un cargo, ¿no? Pero también mencioné que puede ser utilizada para la sanación. Entonces aquí está un ejemplo de eso. Jesús ponía manos para sanar. Dice, también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él les reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo, ¿no? Aquí el diablo hasta sabe, ¿no? ¿Quién es Jesús? Es el Cristo, el ungido. Entonces, vean cómo la sanación también es tanto de enfermedades biológicas como también espirituales. Entonces, Jesús es ese médico versátil, ¿no? Que sabe sanar todo eso. Ahí en Mateo 4:23 también, ¿no? Dice, y recorriendo Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos. Fíjense, es lo que hacemos, ¿no? Enseñar, o procuramos eso, enseñar y ser enseñados también. En las sinagogas, dice, y predicando el evangelio del reino. Pero aparte de enseñar Jesús la verdad, también sanaba, ¿no? Dice, y sanando de toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanaba. Los sanó a todos. Entonces, según el catecismo también nos menciona que entonces Jesús era tan cercano a estas personas y se compadecía siempre de los enfermos, que incluso cuando menciona, ¿no? Ahí en Mateo 25, las buenas obras, hay un fragmento donde menciona esta parte, ¿no? En el verso 36, dice, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, ¿no? En la cárcel y viniste a mí. O sea que para él, cualquier persona que está padeciendo, él la respalda tanto y está tan cercana a ellos, que si tú le haces un bien a esas personas es como si se lo hicieras a Jesús. Y lo mismo pasa al revés. Si yo estoy en un conflicto con mi hermano, mi prójimo, yo no puedo ir, es lo mismo que como si estuviera peleado con Dios. Por eso no es correcto decir, amo a Cristo y lo sigo y soy su fan, pero detesto a mi hermano, ¿no? Estoy peleado con mi papá, sigo odiando a fulanito. No, no se vale eso, ¿no? Porque según Cristo, lo que le hagamos a nuestro prójimo es como si se lo hiciéramos a él. Entonces, ir a los enfermos y visitarlos es como también hacérselo a Cristo, ¿no? Darle esa alegría a ese enfermo es darle esa alegría a Dios también. Y por ejemplo, allá también, ¿no? En Marcos 2:17, si recuerdan el contexto de este versículo, dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad del médico, sino los enfermos, ¿no? Si recuerdan ese contexto, ¿no? ¿Por qué Jesús contesta eso? Porque precisamente, como lo ven con los pecadores, lo ven comiendo con los publicanos y con estas personas que considera el pueblo judío gente pecadora y despreciable. ¿Y cómo es posible que si Jesús dicen que es el Mesías, que es un profeta, que es el rey de los judíos, cómo se va a estar mezclando con esta gentuza, ¿no? Entonces era lo que le recriminaba a los fariseos. Y Jesús les contesta esto, los sanos son los que tienen necesidad de médico, ¿no? O sea, como diciéndoles, pues ¿para qué voy a estar con ustedes si son perfectos? Yo quiero estar o vine, ¿no? A la redención, o sea, a liberar al que anda preso, ¿no? Vine a sanar al enfermo. Entonces, ¿de qué caso tiene que esté el Mesías ahí si no va a sanar al enfermo, ¿no? Entonces, precisamente Jesús no era que fuera igual a ellos o que hiciera pecados como ellos, sino que él se bajaba hasta el nivel de ellos para sacarlos de ahí, de ese hoyo del pecado, ¿no? Entonces, esa era ahí uno va viendo, ¿no? Cómo Jesús, pues tenía ese grado eh, de compasión, ¿no? Hacia el que padece. Entonces, fíjense ahí también cómo Jesús también pone una equivalencia, ¿no? Del pecador o el que se porta mal junto con el enfermo. Para Jesús, las dos personas son personas debilitadas que viven una tragedia. Entonces, así como el enfermo aparentemente para nosotros es el que vive peor, pero también el pecador está en ese nivel, ¿no? De desgracia. Dice aquí, por ejemplo, recuerdan que cuando hablamos de la reconciliación, del sacramento de la reconciliación, mencionamos, vimos Mateo 9:2-7 y vimos el ejemplo del paralítico. Ahí en el verso 2, cuando empieza a contar esta anécdota, dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, esto, digo, es curioso, yo les mencionaba la vez pasada porque le traen un paralítico y sus amigos que lo venían bajando, pues obviamente lo llevan para que lo cure de la parálisis, ¿no? No se esperaban, pues, que Jesús le perdone los pecados. Y aquí es la enseñanza, aquí es el corazón de la enseñanza, que para Jesús es peor, por eso primero curaba a la gente del alma, ¿no? Y ya después los curaba del cuerpo.
porque para Jesús era igual o más importante sanar tu alma, porque pues qué caso tiene que andes sano toda tu vida si al final cometes pecados que te van a llevar a una muerte eterna. O sea, para Jesús eso no tenía sentido. Entonces Jesús lo que nos está enseñando aquí es que primero está tu alma, ¿no? Primero está esa sanación y ya después la sanación de tu parálisis, ¿no? En este caso la de este hombre. O más bien, la parálisis que vio Jesús que no veían los demás era la parálisis de su alma, ¿no? De su salvación de este hombre. Entonces ahí Jesús, por eso primero le perdona los pecados. Y ya sabemos, ¿no? Que ahí hubo una discusión de que no le creían que perdonara pecados y después hace el milagro de sanarlo de la parálisis para que se den cuenta que Jesús sí puede, ¿no?, perdonar pecados. Por eso en el versículo 7 dice esto. Entonces él se levantó, hablando del paralítico, y se fue a su casa, ¿no? Fue sanado. Entonces dense cuenta, ¿no? La equivalencia de la enfermedad con el pecado. Y no sé si, bueno, también recuerden esto, San Pablo allá en los Corintios, en el capítulo 12, en la segunda carta, capítulo 12, versos 7 al 10, eh, San Pablo también, a pesar, fíjense, de que es un apóstol, es muy cercano, fue cercano a los apóstoles, los conoció, tuvo un encuentro con Cristo, o sea, él no se salvó de los padecimientos de esta vida. ¿Eso qué significa? Que yo, aunque sea un católico de mucha fe y muy obediente, yo no me escapo, ¿no? También de que Dios también me quiere enseñar, o no me escapo de la enfermedad, también puedo padecerla. Pero aquí lo que quiero que vean es la actitud que toma un verdadero cristiano, ¿no? En este caso San Pablo, ante esa debilidad. Porque tarde que temprano nos llega la enfermedad. ¿Y qué debo hacer? Pues lo que hace San Pablo, ¿no? Eh, San Pablo menciona un padecimiento y le llama su aguijón. He oído un montón de interpretaciones de mucha gente que lo que piensan que es el aguijón que habla San Pablo, ¿no? Eh, ¿A qué se refiere? La verdad no estoy seguro, pero he oído varias interpretaciones. Lo que sí es cierto es que acá San Pablo dice respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, ¿no? Habla de cómo es un padecimiento que él tiene. Y me ha dicho, según San Pablo dice que esto le ha dicho Dios, bástate mi gracia, con mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice, de buena gana me gloriaría más bien en mis debilidades, dice San Pablo. O sea, en lugar de tener una actitud, ¿no?, apática, de perder la fe ante la enfermedad, San Pablo dice, me gloriaré más bien de mis debilidades. Es decir, las toma como una fuerza, San Pablo. Su enfermedad la toma como algo que lo va a catapultar, ¿no?, en la fe. Dice, porque para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, ¿no? Esa es la paradoja de esto. Entonces, también dice San Pablo, ¿no?, a los Colosenses 1:24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Ya ven que en esos tiempos había persecución con los cristianos, los primeros 300 años. Dice, y cumplo en mi carne, ¿no? Ahí se sobreentiende que hay padecimientos físicos, pueden ser enfermedades, eh, padecimientos espirituales también. Dice, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. En otras palabras, San Pablo dice, la obra de redentora de Cristo, claro que es perfecta y nosotros creemos eso, pero también a nosotros los cristianos nos toca completar esa parte ya a nuestros tiempos, ¿no? Es decir, dar la carne o la sangre, así como Cristo lo hizo a ejemplo de Cristo, darla por la iglesia, ¿no? Cuando digo eso, por la iglesia o por el evangelio, pues me refiero a que con tal de que se defienda la verdad y prevalezca para las siguientes generaciones, hay que dar, ¿no?, la vida aquí, según San Pablo, a ejemplo de Cristo. Entonces, miren, aquí ya empieza el fundamento del sacramento como tal, eh, del modo en el que se hace. Entonces dice aquí en Marcos 6:12 al 13, aquí el catecismo nos dice que aquí se insinúa ese sacramento. Dice, y saliendo predicaban, está hablando de los apóstoles y Cristo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Verso 13 dice, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Entonces yo creo que aquí queda muy claro un montón de elementos, ¿no? Primero, ¿quiénes lo hacían? Los apóstoles. O sea, que el sacramento no lo hace cualquiera, lo debe hacer un ministro autorizado de la iglesia. Dice, y ungían con aceite, es decir, la materia es aceite. Dice, a muchos enfermos. O sea, ya está explícito, ¿no? Según Cristo, así me lo imagino, ¿no? Nos lo podemos imaginar. Imagínenselo predicando ahí junto con sus amigos, los apóstoles, y cuando se encuentran un enfermo hacen esto.
le ponen aceite y lo sanaban. Entonces, significa que la unción puede conllevar la sanación. Lo digo porque hay muchos católicos que piensan que la unción de los enfermos es ya como para matar más rápido. Entonces, lo digo porque hay gente que se espanta, ¿no? Dicen, no, pues está muy enfermo, hay que llamar al sacerdote para que le aplique los óleos. No, ¿cómo crees? ¿A poco ya quieres que se muera? No, pues no, o sea, el sacramento no es nada más para cuando ya te tienes que morir o ya te vas a morir, es porque también puede haber una sanación de por medio, ¿no? Entonces, podemos esperar esas dos cosas. Y si somos buenos católicos, buenos creyentes, cualquiera de las dos opciones está bien. O sea, si sigo vivo, digo, está bien, seguiré con mis parientes, ¿no? Y seguiré viviendo para gloria de Dios. Si fallezco, es mejor, según San Pablo, dice que la muerte es una ganancia, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora estaré, ¿no? Con Cristo. Hay una interferencia, no sé si alguien tiene ahí el Zoom con dos celulares, pero hay una persona aquí que tiene el micrófono activado. Bien, entonces, ya. Listo. Entonces, miren, dice, después de que Jesús ascienda al cielo, porque eso es algo que iba a ocurrir, ¿no? Cristo no iba a estar encarnado siempre. Ahora, ¿quién atiende a los enfermos? También Cristo, ¿qué hacía? Perdonaba pecados, ¿no? Si Él se va al cielo o asciende, ahora ¿quién perdona pecados? Cristo multiplicaba los panes y les daba de comer a varias personas. Entonces, ¿ahora quién va a hacer eso? Hay muchas cosas que hace Cristo, ¿ahora quién las hace? ¿No? Es lo que nos debemos preguntar. Si Él atendía a los enfermos, ¿ahora quién los debe atender? Entonces, por eso, acá en Mateo 28:20, Jesús enseña, ¿no? Dicen, da la orden. ¿Se acuerdan de esta encomienda que da Jesús? Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, ¿no? Es lo que les decía a los apóstoles. Guarden todas las cosas que les he mandado. ¿Qué les enseñó Jesús? Dentro de muchas cosas que enseñó, atender a los enfermos. Dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ahí qué quiere decir? Que sí, se va a ir al Padre, se va a sentar a la diestra y acuérdense que le dijo a sus apóstoles, les conviene que yo me vaya. ¿Para qué? Para que venga el Consolador o el Paráclito, el Espíritu Santo. Pero a pesar de eso, Jesús va a estar con nosotros. Entonces, hoy sabemos, ¿no? Que una interpretación correcta de eso es la Eucaristía, que también donde dos o más estén en su nombre, ahí va a estar. O sea, la presencia de Dios va a estar en la iglesia. Porque al fin y al cabo, pues el Espíritu Santo es una persona del mismo ser, ¿no? Del mismo, del único Dios que conocemos, ¿no? Entonces, en ese sentido va a estar Cristo con nosotros. Y también ahí lo vemos en Marcos, que cuando da esta encomienda, dice, y estas señales seguirán a los que creen. Desde que les da esta encomienda, ¿no? De vayan y bauticen a todos. Y dentro de las señales que hay, él menciona sobre los enfermos, pondrán sus manos y sanarán. Entonces, ahí ya vemos antecedentes, ¿no? De lo que es el sacramento. Entonces, ¿quién va a hacer todo esto? Obvio, ¿no? Sus discípulos a los que les encomendó. Ahora, en estos tiempos, pues es la iglesia. Entonces, por eso Cristo funda una iglesia, ¿no? Ajá. Entonces, mencionaba que ahora en estos tiempos la iglesia es la que cumple esa labor. Por eso dicen que la iglesia es una extensión, ¿no? De Cristo en la tierra. Y entonces ya tiene mucho sentido por qué Cristo tiene una intención de fundar una iglesia. Porque tiene que haber gente viviente que haga lo que hacía Cristo. Entonces por eso le dijo Cristo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, ese es el sentido de la iglesia, ¿no? No podemos decir, la iglesia no importa, o cualquier congregación está bien, siempre y cuando hablen de Dios, ¿no? No, tiene que ser alguien que venga de los apóstoles, porque si Cristo deja aquí la autoridad, como aquí les deja, ¿no? A quienes impondrán sus manos sanarán, eh, todo esto, ¿no? Que mencionó, vayan y bauticen, un montón de cosas que enseñó. Entonces debe ser gente, ¿no? De la cual pertenezcan a esta iglesia que originalmente se fundó. Entonces aquí tenemos el fundamento. La iglesia va a continuar esta sanación y lo que nos enseña el catecismo dentro de los sacramentos, otra manera de clasificarlos es los sacramentos de curación, le llaman así, y la unción de los enfermos entra dentro de este grupo de sacramentos, junto con la reconciliación y también se menciona la Eucaristía. Entonces, fíjense, la iglesia va a continuar la sanación de los enfermos. ¿A través de qué?
de la reconciliación, ¿no? El sacramento de la reconciliación o la confesión. Y este versículo ya lo vimos, ¿no? Ahí es donde Cristo les deja esa encomienda a la iglesia. Entonces, él lo hacía aquí en la tierra, mientras estaba encarnado, él se va a ir, pero va a haber gente que lo continúe haciendo. Entonces, por eso allá en Juan 20:22 dice esto, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibió el Espíritu Santo, a quienes remitiere los pecados les son remitidos. Ahí está la sanación, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije que la sanación tiene que ver con el perdón, ¿no? La enfermedad tiene que ver con el pecado también, son las equivalencias que vemos en la Biblia. La remisión del pecado es eso, ¿no? La sanación. Entonces, aquí vemos dos cosas, ¿no? Una que es Cristo quien da la orden y quienes la reciben son los apóstoles. Por eso sabemos que no es para cualquiera. La Eucaristía, ya les mencionaba, es otra. Y donde hay testimonio de eso allá, por ejemplo, en Juan 6:54, donde dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Ah, o sea que la vida eterna también es un equivalente, ¿no? A la sanación. Eh, hablando espiritualmente, ¿no? Porque siempre Cristo hizo esa comparativa. Entonces la Eucaristía puede jugar, va a jugar ese papel, ¿no? También de sanación. Y otra cosa, respecto al verso anterior, cuando Jesús habla de, y habiendo dicho esto sopló, acuérdense que cuando explicamos en esa clase el término soplar, para el judío, de acuerdo a la escritura, por ejemplo, eso lo podemos ver en Job 33:11 también, pero le cité otros versos, en donde Dios sopla en el Antiguo Testamento y cuando sopla, siempre hay un evento de vida, ¿no? Reviven, por ejemplo, ahí en Ezequiel, reviven los huesos, ¿no? De unas personas. Entonces, cuando Jesús sopla, pues Él es Dios, también va a haber un evento de vida. Entonces, la persona que esté en pecado, que esté enferma, que ande mal, con ese soplo, va a revivir o va a resurgir a la vida. Entonces, eso es el perdón, el darle la vida otra vez a las personas, ya sea que están enfermas del pecado o enfermas biológicamente, ¿no? Entonces, miren, la Eucaristía es esto, y también San Pablo insinuó esto. ¿Se acuerdan cuando dice allá en la primera carta a Corintios, en este capítulo 11? Ven que del versículo 23 empieza a hablar de la cena del Señor. Pero acá en el verso 29 dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come y bebe para sí. Por lo cual, fíjense, cómo une esta idea, ¿no? Quien bebe indignamente o come la Eucaristía, pues indignamente, ¿qué consecuencias hay? Dice aquí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, ¿no? Entonces, así como la Eucaristía ayuda a sanar, ¿no? También el sacrilegio es lo que nos hace enfermos o debilitados. O sea, al revés también ocurre el efecto contrario, ¿no? Eh, y aquí está el versículo más claro que habla de este sacramento. El mejor fundamento que ahí pueden encontrar es el de Marcos 6:13 y el de Santiago 5:13 en adelante, que es el que está aquí. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Entonces dense cuenta cómo, vamos a ver qué elementos encontramos aquí también. Vean cómo Santiago es un apóstol, ¿no? Él estuvo ahí con Jesús dentro de los 12 y aún dentro de los 12. Fíjense, Jesús tenía muchos discípulos, tenía más de 12 discípulos, tenía muchos, ¿no? Hubo un momento que envió a 72, ¿no? Menciona el Evangelio de Lucas. Tenía muchos más. Hay mucha gente que lo seguía, pero dentro de esos había 12, que eran los preferidos, por así decirlo. Pero dentro de esos 12 había 3 que eran todavía más, como más allegados a Cristo. Y de esos 3 había uno solo que era el más allegado, que es Pedro, ¿no? Pero dentro de esos 3 es Juan, Pedro y Santiago. Entonces, fíjense, Santiago pues no era cualquier apóstol, era dentro de los más allegados de Cristo. Y vamos a ver si continúa esa labor, ¿no? Con los enfermos. Por eso aquí dice en el verso 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. ¿Quiénes son los ancianos? Dentro de la jerarquía sabemos, ¿no? Que los ancianos son los presbíteros. Dice, y oren por él, ungiéndole con aceite. Dice, ungiéndole con aceite, en el nombre del Señor, y la oración de salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Acá tenemos una cosa, ¿no? Habla de los enfermos, y aquí ya está hablando, ¿quiénes son los ministros? Está hablando de los presbíteros. Dense cuenta desde qué momento, desde el primer siglo, la iglesia ya contaba con que todos los presbíteros podían hacer ese sacramento. Porque fácilmente Santiago pudo decir, ¿está alguno enfermo? Llamen a cualquier miembro de la iglesia. Ah, no, no es cualquiera. Son los presbíteros, tienen que ser ellos los que hagan esa labor. Entonces, dense cuenta cómo si hay una jerarquía. No es lo mismo para Santiago
O sea, hay alguien que ya cumple esa función. ¿Quiénes? Los ancianos. Es gente ya preparada. Por eso en Tito 1:5, Pablo le dice, ¿no? A Tito, te dejé en Creta para que ordenes, ¿no? Ancianos, presbíteros. Ah, porque hay que cumplir una jerarquía y significa que no es lo mismo. Que hay gente que está un rango más arriba de nosotros en cuestiones de responsabilidad y de ministrar las cosas de Dios. Por lo tanto, ellos lo tienen que hacer. Ungir el aceite, dice. Dice, oren por él, ungiéndole con aceite. Entonces, ahí está otra vez la materia del sacramento, que es el aceite, en el nombre del Señor. Digo, cualquier cosa respecto a la materia, como el aceite, lo expliqué muy bien ahí en la, en la clase anterior, la de la confirmación, ¿no? Hablé del fundamento, de dónde viene el aceite desde el pueblo judío y por qué, bueno, se sigue usando, ¿no? En el Nuevo Testamento, o los apóstoles lo siguieron usando. Entonces dice que la oración de fe salvará al enfermo. Vean cómo puede haber sanación y el Señor le levantará. Dice que si hubiese cometido pecados, y aquí entra otra vez esta cuestión espiritual. Vean cómo Santiago habla de enfermedad biológica, pero también habla del pecado. O sea, las dos cosas son importantes. Ven que Cristo enseñó eso, ¿no? Con el paralítico. Dice, si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Dense cuenta cómo no todo es directamente con Dios, como dice el protestante. No, pues directamente con Dios no vayas con el médico. No, pues ando en pecado, directamente con Dios confiésate, ¿no? Todo es directo con Dios. No, aquí Santiago dice que es a través de los ancianos. Les serán perdonados los pecados. Obviamente entendemos que Dios es el que perdona, pero utiliza de instrumento a los ancianos. Ya les ponía de ejemplo la vez pasada, ¿no? Es como, por ejemplo, si yo veo una pintura muy bonita, una obra de arte, yo no ando diciendo, es que esa pintura fue hecha por el pincel y por el óleo. No, o sea, alguien lo hizo, alguien utilizó de instrumento el pincel, pero ¿quién es la causa primaria? El pintor, ¿no? Yo por eso digo, esa obra es de ese pintor. Entonces significa que Dios es la causa primaria y su pincel o sus instrumentos son los ancianos, los presbíteros. Entonces no hay contradicción, ¿no? En esto. ¿Quién es el ministro? Ya lo mencioné. ¿El obispo lo puede hacer? Sí lo puede hacer. El presbítero también, que es lo que mencionamos. Porque acuérdense que en el primer siglo el presbítero solo había, ¿no? Presbíteros y ayudantes, diáconos, pero dentro de los presbíteros siempre hubo un líder, que ya después se le llamó obispo o supervisor, significa, ¿no? Que va a andar ahí liderando a los presbíteros. El diácono pues no lo hace, tampoco ningún religioso, muchísimo menos un laico. Entonces por eso tenemos un enfermo, vamos, ¿no? Y a la iglesia más cercana a pedir a algún sacerdote que venga a aplicar los óleos. ¿Cómo se hace? También hay una imposición de manos, ¿sí se acuerdan, no? Que Jesús imponía manos y sanaba. Entonces van a hacer lo mismo, la iglesia va a hacer lo mismo, el mismo gesto, imposición de manos. Por ejemplo, ¿no? Cuando acá en Marcos 7:32 se menciona, y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Un ejemplo de sanación por imposición de manos de Jesús. Tenemos también acá en Marcos 8:22 al 25, ¿no? Dice, vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase, que le tocase, fíjense. Para la gente era importante que Jesús lo tocara. Y también el evangelista aquí, Marcos, se encargó de que quedara constancia de eso, para que lo tocara. Entonces, tomando la mano del ciego, dice, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, fíjense ahí, porque aquí el catecismo también menciona que se usan elementos materiales, siempre los sacramentos también conllevan algo material, porque hay gente, hay sectas, ¿no? En donde no utilizan nada porque dicen, es que solo la fe salva, no puedes creer que el agua, el aceite, otras cosas materiales te van a dar la salvación. Y aquí volvemos otra vez a esa falsa dicotomía, ¿no? De decir, o el agua o Dios, ¿o no? O el aceite o Dios. Es como si les dijera, o es el pincel o el pintor, ¿no? O sea, no, pues son las dos cosas juntas las que hacen esa labor. Entonces, vean que Jesús va en línea con eso, no tiene problema en usar los sacramentales, que le llamamos el agua o aceite, en este caso su saliva. ¿Y para qué lo hace? Pudo bien fácil hacerlo así nada más con un chasquido de dedos, nada más tocándolo, pues él es Dios, él todo lo puede, ¿no? Pero ¿para qué utiliza un elemento como su saliva, ¿no? Pero bueno, en fin, aquí dice que lo usó. eh, y bueno, ya esta persona, mira, dice él mirando, dijo, veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio lejos y claramente a todos. Entonces, Cristo utilizó, ¿no? Su saliva, y no fue el único ejemplo, ¿no? También conocemos todos este ejemplo de este hombre, donde también usó barro, ¿no? Y saliva. O sea, fíjense, aparte de su saliva, todavía usó tierra del suelo, ¿no? Dice, aquí ese ejemplo está en Juan 9.
del 6 al 7 dice, dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Dice, y fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces aquí fueron dos cosas, ¿no? El barro, la saliva, Cristo, con su gesto y una indicación que le dio, y fue al agua y quedó sanado. Entonces, no hay contradicción o no tenemos por qué, ¿no? Dudar de que si la iglesia enseña a usar algo material para llegar a una sanación, también está bien, no hay problema, Cristo lo hacía. En cuanto a la materia, aquí en el numeral 1513 del catecismo dice la Constitución Apostólica Sacram Uctionem Infirmorum, dice del 30 de noviembre del 72, dice de conformidad con el Concilio Vaticano II estableció que en adelante en el rito romano se observara lo que sigue. Dice, el sacramento de la unción de los enfermos se administra a los gravemente enfermos, ungiéndolos en la frente y en las manos con aceite de oliva debidamente bendecido, o según las circunstancias con otro aceite de plantas, en caso de urgencia, ¿no? Y pronunciando una sola vez estas palabras. Y aquí está la fórmula que dice el sacerdote. Yo tengo entendido que antiguamente la unción también se hacía en los pies, o sea, en la frente, las manos, en los pies, ¿no? Aquí me menciona que se hace en la frente, de acuerdo a cómo lo decreta la iglesia en este momento de la historia. En la frente y en las manos se hace esto, la señal de la cruz. Entonces, ¿qué es lo que dice el sacerdote cuando hace esta unción? Impone manos y dice, por esta santa unción y por su bondadosa misericordia te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Dense cuenta que no dice, para que quede sanado, ¿no? Porque el protestante hace eso, ¿no? Cuando le traen los enfermos, hacen sus campañas de sanación y dicen, yo declaro que quedarás sano, Dios te va a librar de esto. Y al rato se muere, ¿no? Y esta persona, ¿y cuántas veces no hemos oído testimonios de gente que declara y dice, pues sí, pero es voluntad de Dios, no tuya, ¿no? O sea, tú eres un ser humano, tú que, por muy profeta que se digan llamar, no podemos tener ese atrevimiento de decir, ¿no? Yo declaro, yo digo que va a quedar sano, porque eso es voluntad de Dios. O sea, la iglesia lo mucho que puede decir que te conforte tu enfermedad. No sabemos, ¿no? Si la voluntad de Dios es que padezca esta enfermedad, a lo mejor es su purificación. Tal vez esto le va a ahorrar el purgatorio y su purificación la hace en vida. La enfermedad lo hace reflexionar, meditar, se purifica internamente, se arrepiente de sus pecados, el sacerdote le da la unción y a lo mejor, pues, a lo mejor pasa directo al cielo si muere. Si se sana, bueno, dará testimonio de que ya está sano y su fe ya no va a ser la misma, porque la enfermedad muchas veces nos lleva a tener una mayor fe cuando ya somos sanados, ¿no? Entonces vean que por eso es la fórmula así. Y vean que también está el elemento del perdón de pecados, ¿no? No se queda separado, porque para Cristo era la sanación de las dos cosas, del cuerpo y del alma. Entonces, vamos en línea, ¿no? Con lo que enseñaba Cristo. Y bueno, aquí San Pablo también nos enseña eh, que, suponiendo en el caso, ¿va? De que esta unción tenga un efecto en el cual, pues, vamos a pasar a una mejor vida, ¿no? También da consuelo San Pablo a ese tipo de personas, ¿no? Porque acuérdense que el católico no tiene miedo a la muerte, digo, el católico sincero, el católico que verdaderamente entiende su fe y la vive. Bueno, puede haber, ¿no? Lo normal que humanamente uno conoce o vive de que pues es la muerte al final, no es tu final, pero debemos tener una actitud como la de San Pablo, ¿no? Que dice aquí, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna y en los cielos, ¿no? Dice que ahí nos espera Jesús. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Entonces en el cielo Dios nos está esperando y aguardando. Eh, Creo que a veces sufrimos más los vivos, ¿no? Porque se fue la persona y los difuntos yo creo andan a todo dar ahí con Cristo y pensamos, ¿no? Al revés, como que, ay, pobre, se murió, ay, no, y es que el cáncer es terrible y es que tal enfermedad, ¿no? Y perdió la batalla contra el cáncer, ¿no? No, no perdió ni una batalla, ganó, ¿no? Porque está en una mejor vida. Digo, si vivió acorde, ¿no? A lo que Cristo enseñaba y a la voluntad de Dios, dice, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, o sea, aquí en la tierra, ¿no? Gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios,
quien nos ha dado las arras del Espíritu. Y también nos menciona, ¿no? Un poco acerca de esto, dice así, del juicio, dice así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. O sea que San Pablo enseña eso, ¿no? Si yo estoy en mi cuerpo, hasta cierto punto estoy ausente de Dios, no estoy tan cerca. Puedo estar cerca a través de los sacramentos, ¿no? Pero puedo estar todavía más cerca cuando muero. Pero mientras yo esté en el cuerpo, estoy ausente del Señor. ¿Por qué? Dice, porque por fe andamos, no por la vista. Es decir, no con los ojos de la carne ando con Dios, ¿no? Aquí en el cuerpo, en la tierra, sino con los ojos de la fe. Esa es la prueba que uno vive. Por eso decía el padre Forteano, decía muy bien, no sé si lo siguen en YouTube, ese sacerdote, él mencionaba en uno de sus libros que la visión beatífica de Dios, porque a veces le preguntaban, oye, ¿en el cielo podemos cometer pecados? Pues no, él decía, no, porque cuando ya estás en presencia de Dios, es tanta la alegría y la bondad que no puede haber espacio o tentación. Aparte ya dejaste tu cuerpo, ¿no? Ya estás libre de ciertos pecados, ¿no? Como la gula y la lujuria ya no tienen sentido en el cielo, porque ya no tienes tu cuerpo. Y que la visión beatífica te da tanta alegría y tanta bondad que es imposible pecar, ¿no? O estar tentado en eso. Entonces dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Es decir, que cuando estoy ausente del cuerpo, ahora sí ya estoy en presencia de Dios. Por tanto, dice, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho, ¿no? Mientras estaba en el cuerpo. Fíjense ahí, vamos a recibir según lo que hayamos hecho. No dice, van a recibir según su fe, solamente su fe. No, digo, sí enseñamos que la fe es importante, pero las obras aquí es un papel muy crucial, ¿no? Para compadecer ante Dios. Dice, sea bueno, sea malo, las obras. Entonces, miren, acá también el apóstol San Pedro nos recuerda, ¿no? Que el paso a la muerte, dice aquí, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza de vida, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarecible, reservada en los cielos para vosotros. O sea, es una enseñanza muy semejante a la de San Pablo, ¿no? De que nos espera en el cielo. Y lo digo porque hay sectas que no dicen eso, ¿no? Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que no vamos a irnos al cielo, que aquí es en la tierra. Aquí la vamos a pasar después de muertos, ¿no? Y aquí claramente nos está diciendo que es en el cielo. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Se acuerdan, no? Cuando Jesús dijo, el que come y bebe mi sangre, ¿no? Tiene la vida eterna y yo le resucitaré el día postrero. Se hace mención de ese día, el final de los tiempos, en el cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que padecer, ¿no? Ser afligidos en diversas pruebas. O sea que San Pedro me enseña algo parecido a San Pablo, de que ahorita en cuerpo puede ser que padezca, que tenga aflicciones, pero yo sé que tengo una meta, un lugar en donde voy a llegar. Por eso el católico vive su fe y pues se alegra en el padecimiento, en el sufrimiento, como San Pablo lo decía, porque saben que por cuestión de fe eso es lo que le da sentido al sufrimiento. Por eso el ateo no cree en Dios, porque para él el sufrimiento no tiene sentido, ¿no? Para un Dios amoroso. Pero el que es cristiano, el que es creyente, sabe que el sufrimiento solo es un medio para llegar más de cerca a Dios. Por eso, claro, en la medida que se puede lo evitamos porque hay un sufrimiento que se puede evitar y ese hay que evitarlo, pero el que no se puede evitar, que hay que padecerlo como la enfermedad, nos gozamos en ese sufrimiento, en ese sentido, ¿no? Ya más para finalizar, eh, eh, algo que menciona el derecho canónico, si mal no recuerdo es esto, dicen aquellos quienes se ha de administrar la unción de los enfermos, dice. Ahí en este canon, en el 1004, dice, se puede administrar la unción de los enfermos al fiel que, habiendo llegado al uso de razón, comienza a estar en peligro por enfermedad o vejez. Entonces, fíjense, debe ser una persona en uso de razón. Por ejemplo, un bautizado, no le aplicaríamos la unción, ¿no? De los enfermos. Se le aplica, perdón, a un recién nacido. Se le aplica el bautismo y eso ya le da la salvación a un bebé. Pero a una persona que ya tiene uso de razón, se le puede administrar este sacramento. Dice, aquí puede reiterarse este sacramento si el enfermo, una vez recobrada la salud, contrae de nuevo una enfermedad grave, o si durante la misma enfermedad el peligro se hace más grave. Entonces ya les decía, ¿no? Que hay sacramentos que se pueden repetir y hay otros que son una vez en la vida. Entonces, la unción de los enfermos es dentro de esos sacramentos que pudiera ser que se repitan.
Yo conocí a una persona que le aplicaron los óleos 3 veces, ¿no? Imagínense, era un sacerdote que me dijo que todas las veces que estuvo a punto de morir por un accidente, por cáncer, y le aplicaron los óleos, esas veces que fue necesario. Dice, en la duda sobre si el enfermo ha alcanzado el uso de razón, porque puede ser, ¿no? Que ya sea que por una enfermedad que padece, de sus facultades, la misma enfermedad lo incapacitó en sus facultades. En esos casos, donde no ha alcanzado el uso de razón, sufre una enfermedad grave o ha fallecido ya, administresele este sacramento, aún así, ¿no? Dice acá debe administrarse este sacramento a los enfermos que cuando estaban en posesión de sus facultades, eh, lo hayan pedido al menos de manera implícita. Entonces también debe haber una intención, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando a alguien se le bautiza, hay una intención de los padres, ¿no? En caso de que es un bebé. Cuando es un adulto, sí debe tener esa persona la intención de recibir el sacramento. Porque acuérdense que pues con Dios nada es obligado, ¿no? Entonces, pero así los enseñaron los apóstoles, ¿no? En el caso de los niños bautizados, eh, sí se mencionaba, ¿no? Si el niño no puede hablar, que sus padres hablen por él. Mencionaba uno de los padres de la iglesia, no me acuerdo cuál, ¿no? Pero se los enseñan otra vez. Y acá en el otro canon dice, no se dé la unción de los enfermos a quienes persistan obstinadamente en un pecado grave manifiesto. Puede haber alguien que está en peligro de muerte, pero si él persiste en el pecado y no quiere pues convertirse, pues no se le puede dar ese sacramento, ¿sale? Entonces, esto, esto sería todo Muy para la bien. unción. A la unción de los enfermos. Perfecto. ¿Alguien que quiera participar, que tenga alguna pregunta o que quiera aportar algo? Sí, a ver, levanta la mano. ¿Alguna duda? Ajá. Adelante, Adelante. María Isabel. Yo no digo, sino yo quiero comentar, yo he sido ungida 2 veces. Ah, Gloria a Dios. Sí, increíble, porque la primera vez cuando me dijo eh, el, el presbítero Acércate un poco al micrófono. Ah, es que no me se oye. comentaron Ajá. que me podía ungir, yo dije, ay, ¿qué me veré tan mal que ya me estoy muriendo? Y me dijo, no, es para que te mejores, Sí. es para que salgas, porque yo me había caído de un tercer piso. Ujú. Y me dijo, no, es para que salgas adelante y te mejores. Pues me dijeron, y yo sentí que ya tenía el permiso para irme. O sea, eso es lo que yo sentí, Mm. que ya me podía ir, porque ya tenía la autorización para irme. Ese fue mi primer sentir. Después ya me di cuenta que no, no era así que tenía yo la autorización ya para irme, Ujú. sino es que ya estaba yo aceptando lo que Dios quisiera. Fue muy diferente. Y la segunda vez, nunca ha sido porque yo sienta pecado, ¿eh? No, ¿eh? Ni tampoco crean que porque soy buenita, no, tampoco. Simplemente porque sí, sí pude salir adelante. Por ejemplo, sacan una imagen donde yo caigo en coma. Me iban a operar, me iban a intervenir y caigo en coma. Y me hacen hasta la traqueotomía, después el corazón, y ya creían que ya me habían salvado. Pues no, caí en coma. ¿Qué pasa en mi coma? Esa imagen que sale, donde está ahorita, como se ven las nubes, y el Señor te está recogiendo, eso yo lo viví cuando estuve en Ujú. coma. Así fue una luz tan blanca, tan fuerte. Yo no fui de túneles ni de nada, no. Lo mío fue una luz tan grande, llena de amor. No hay dolor, no hay tiempo, no hay nada. Solo las manos que me recibieron, me abrazaron y me dieron amor. Qué cosa tan increíble. No hay tiempo, no hay dolor, no hay nada. Solo un amor tan, tan grande
como el que recibí. Y no me da miedo la muerte. Yo pregunté, ¿qué así es la muerte? Pues a quien se lo preguntó me dijo, ay, no, pues yo no sé. Pues lógico, nadie había sentido lo que yo sentí con eso. Pero yo he sido ungida 2 veces por estar en mucha gravedad. Y salí, y heme aquí. Gracias, yo que me quería comentar mi experiencia sobre esto. Muchísimas gracias por escuchar. Gracias. Nada más, quiero mencionar algo. Eh, este, sí, ajá, digo, olvidé mencionar una parte ahí de, normalmente cuando ocurre este sacramento, digo, seguramente usted lo vivió, es una confesión, la Eucaristía y la unción. Se procura hacer todo eso, lo que son los sacramentos de sanación. No sé si recuerdan que cuando vimos la Eucaristía les mencionaba que San Ignacio de Antioquía, cuando escribió a los Efesios su carta, él por eso la Eucaristía le llama la medicina de la inmortalidad. O sea, no se Ajá. refiere a que no te vas a morir nunca de esta vida, sino que No, tu no, no, alma, no. ¿no? Con la Eucaristía queda, por así decirlo, inmortalizada ante Dios. Entonces, eso es la vida, ¿no? Acuérdense que también hay una segunda muerte, le llama la Biblia, sobre todo está en Apocalipsis mencionada varias veces, que la segunda muerte es cuando tú mueres primero, pero la segunda muerte es cuando ya estás enjuiciado a la condena, ¿no? Esa sería la segunda muerte. Lo digo porque son minas que van a encontrar, ¿no? Ahí en la Biblia. Y bueno, nada más eso, mencionar eso y que dense cuenta cómo la iglesia te recibe desde tu bautismo cuando naces y también te despide. O sea, la iglesia la tenemos de nuestro principio y al final, y eso se parece mucho a lo que es Dios, ¿no? Nuestro principio y nuestro fin. Por eso la iglesia es la Sí. imagen de Dios, ¿no? Y por eso le tenemos que tener un respeto y mientras nosotros vivamos, debemos procurar, pues no siempre servirnos de la iglesia, ¿no? Porque siempre vamos cuando queremos misa, cuando queremos que oren por alguien, y también procurar dar ese servicio nosotros a la iglesia, ¿no? Formar parte de ella. Y así como la iglesia nos da, también, bueno, recibimos de la iglesia, nosotros también procurar dar un servicio a la iglesia. Porque al final ella nos va a despedir, nos va a acoger y nos va a despedir también, ¿no? Pues es algo que podemos hacer mientras vivamos. Nada más. Muchísimas Ujú. gracias, ¿eh? Sí. Sí, muy bien, no, gracias. Gracias a usted por compartir Su su experiencia. experiencia. ¿Alguien más que quiera compartir algo? ¿Preguntas? ¿Que quiera ampliar el tema? Bien. Hola, buenas noches. Yo tengo, bueno, ya creo que ya no tengo pregunta porque justo ahorita, Diego, el expositor, ya me la contestó sin que yo hiciera la pregunta, pero bueno, de todas formas se las voy a comentar. Primero quiero decir que me gustó mucho, 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 mucho la plática, la presentación, estuvo súper clara y aprendí muchas cosas. Y lo que le iba a preguntar es justamente eso, si por ejemplo, alguien necesita la unción de enfermos, ya entendí que tiene que estar confesado, tomado la Eucaristía y la unción de enfermos, o sea, no podría tener la unción de enfermos sin los otros 2 sacramentos. Sí. Así es, ¿no? Sí. Ok, sí. Y en ese momento, por eso dice, llamen a los ancianos. Anciano se le dice al presbítero. En la Biblia se le decía anciano a los presbíteros, al sacerdote que ahora conocemos. Entonces él mismo ahí le va a tomar la confesión, le va a ayudar a confesarse en caso de que no puede hablar muy bien y le va a dar la Eucaristía para que esté en gracia, bueno, estando en gracia de Dios, le dan la Eucaristía y le da los santos óleos en pleno uso de razón, como lo debe de saber la señora. ¿Verdad? Ajá, bien. Está en mute. Está silenciado. Yo, perdón, sí, No, Diana. no, el de María, creo que quería contestar. Perdón. Ajá, María Isabel. A ver, sí, a ver si nos No, María comenta. Cristina. A ver, coméntenos, María Cristina, ¿cómo fue que a usted le dieron la unción? Me confesó, Eso, ahí está. me dio la Sagrada Eucaristía y después me ungió con aceite. Exactamente, ahí están los 3 pasos y en ese mismo momento el padre es lo que hace. O sea, no es que ya haya sido antes, ¿no? Como se pudiera No, pensar, pues. O sea, en ese mismo momento en ese momento, él lleva todo ya listo para que haga. Porque sí, se supone que es algo urgente, ¿no? Algo Sí. de que ya tienes peligro de muerte, pues. exactamente.
¿no? También, por ejemplo, alguien que esté, por ejemplo, si yo estoy sano, pero me tengo que someter a una cirugía que es peligrosa, pero hay necesidad de hacerlo, también se sugiere que se haga una unción de los enfermos antes de la cirugía, por si me muero ahí en la cirugía, ¿no? Entonces, también es una recomendación que se hace. Alguna vez llegué a oírlo, que lo intentaron hacer, no sé si se llevó a cabo, cuando unos militares se iban a una guerra, ¿no? O iban a hacer una misión que era peligrosa, y ellos estaban sanos, no estaban enfermos, pero sí había una labor que tenían que hacer que era con peligro de muerte. Entonces, a ellos sí se les hacía el sacramento de la unción de enfermos, a pesar de que estaban sanos, pero era por su trabajo, lo que tenían que hacer, era peligroso, ¿no? Entonces, en ese caso también se puede hacer el sacramento, que yo sepa. Estaba Muchas gracias. interesante. Digo, yo una vez escuché, no recuerdo si fue en nuestra parroquia o en otra, que dijo el padre, es que la vida no la tenemos comprada, no sabemos si vamos a morir, pues no sabemos la hora, ¿no? Ni los minutos. Entonces dice, todos deberíamos ungirnos, deberíamos recibir ese sacramento porque no tenemos la vida comprada. Pero bueno, eso ya es decisión de cada uno, ¿no? Y también el hablar con el sacerdote, eso ya es personal. Y como decía Diego, sí, este sacramento, unción de los enfermos, pues se le tiene así como en la mentalidad, ¿no? De que solamente es para los enfermos o los que se están muriendo. Pero bueno, también está el sacerdote, está esta decisión o opción y de nosotros también hablar con él, porque como ya les comenté, pues la vida no la tenemos comprada. Entonces yo creo que quien quiera hacer ese sacramento, pues tiene que hablar con su sacerdote. Si él dice que sí, pues está bien, ¿no? Y si dice que no, pues también está bien. Ellos saben en qué momento también. Pero sí debe uno, incluso si uno quiere, pues puede uno pedirla, ¿no? Como ya decía Diego, también para estas personas cuando van a recibir una cirugía, cuando cuando tienen alguna enfermedad, entonces lo puede hacer. Así es, que tenga uso de razón pues para hacerlo, ¿no? Que esté consciente en que va a hacer ese sacramento. Ahí, por ejemplo, Diana, que acaba de entrar este día entró, y la señora María Cristina, ¿verdad? Entraron hoy. También nada más para que aclarar, en algunos textos, Diego puso ahí el nombre de Jehová. ¿Por qué es esto? Porque, bueno, nosotros en las sesiones anteriores hemos explicado que tenemos como caso de estudio, utilizamos aparte de la Biblia latinoamericana, La católica. que dice Yahvé y que es Yahvé o el Señor, Dios el Señor o Yahvé, pero también utilizamos la Biblia protestante donde dice Jehová. ¿Por qué? Porque estos videos, estas sesiones también los ven los hermanos separados y obviamente la predicación es para nosotros los católicos, pero también es una predicación dirigida a los hermanos separados. ¿Para qué se utiliza su propia Biblia? Para mostrarles y demostrarles que en la propia Biblia que ellos sustrajeron y le quitaron 7 libros, o sea, la tomaron de la Iglesia Católica, pero le quitan 7 libros. Aún en esa Biblia viene intacta la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que es la doctrina de la Santa Iglesia Católica, y que no la han podido, esa doctrina no la han podido Realizar o aceptar. demoler, sino que las enseñanzas tergiversan pues ellos la palabra. Entonces sus enseñanzas es lo que hace que entiendan las cosas de diferente manera, no la doctrina que está en las Biblias, ¿sí? Entonces eso era nada más para que supieran que por eso se escucha por ahí colocando el nombre de Jehová, porque se toman los textos, parece que Diego toma los textos de la Biblia protestante, ¿sí? Pero bueno, nosotros sabemos que debemos de tener esa madurez para, pues para dirigir a esa enseñanza hacia nuestros hermanos separados también, ¿no? Y saber nosotros que el nombre es del Señor, ¿sí? Y en todo caso, Yahvé, porque Yahvé y Jehová, bueno, son nombres que realmente no son exactos en la Biblia. El más acercado es Yahvé, que es como un suspiro, es como el yo soy.
Bien, pero lo más correcto, como ya lo determinó el Vaticano, o los concilios, ya se determinó que llamar, en vez de Yahvé, llamar Señor, pero eso solamente en las misas. Bien, Sí, pues entonces, bueno, entonces se toma de la Biblia en estas sesiones, en este curso, nada más por estudio, se toma la Biblia, no para que la tengamos en casa y leamos esa Biblia, no. Nosotros sabemos que es la Biblia es la latina o la católica, pues. así La es. de los testigos es solo por estudio, que es el curso es de apologética, es Yo solo por estudio. les recomendamos que tengan, primero que nada, como platicábamos con Isabel, ¿te acuerdas, Isabel, que ayer platicábamos? Que tengan esta Biblia latinoamericana para nuestro curso, principalmente. Esta es la primerísima Se recomienda. que se recomienda. Si ustedes pueden comprarla, sería lo mejor, porque con esta estamos haciendo el estudio. Una vez que tengan ya esta Biblia, hay que leerla, dominar todos los pasajes bíblicos y estudiarla, reflexionarla. Entonces sí, ya pueden tener otra Biblia que es un poquito más complicada de leer y de reflexionar. Es la Biblia de Jerusalén, que también es católica, ¿sí? Y ya después de que pasemos, de que saltemos un poquito a otro nivel, podemos tener ya la Biblia de los hermanos separados, que es la Reina Valera, ¿sí? La Reina Valera. Y bueno, a mí me hace falta tener la de los testigos de Jehová, pero no es Nada más para casos estudio. de estudio, Casos exactamente. de Es nada más para casa de estudio. Sí, nada más casos de estudio. Para leerla nosotros en casa y en todo momento, la Biblia católica. Esta nada más por estudio. Latinoamericana Ajá. de preferencia. Sí. Bien, invitándolas a que se motiven a leer cada vez más la Biblia, tenerla ahí como libro de cabecera, libro principal de cabecera, la Biblia. Bien, bueno, si no hay, ¿quieres ampliar algo más, Diego, sobre el tema? Creo que no. ¿No? Qué Bueno, bueno. Gracias, Diego. Muy bien el tema. sí, yo creo que sí. Explicadito y bueno. Sí. Gracias. Claro que sí, tenemos expositor estrella, ¿no? Gracias. Saben. Entonces, si no hay nada más, vamos a hacer la oración para que ya nos retiremos en presencia de Dios también y esta noche nos acompañe, ¿no? Y nos proteja como siempre. ¿Les parece? Entonces, Sí. En el nombre del Padre, Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Te agradecemos, amado Señor, por esta noche, por esta tarde que nos has concedido. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por todo lo que recibimos de ti, incluso las enfermedades, los problemas. Solo te pedimos que fortalezcas nuestra fe, fortalezcas nuestro espíritu para poder aceptar tu voluntad y vivir tu palabra. Gracias por tu presencia, por tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Te pedimos que no nos abandones, que nos ayudes. También que ayudes a aquellas personas que se encuentran enfermas en estos momentos, en los hospitales, en sus casas, para que les dé la fortaleza que necesitan y la sanación si es tu voluntad. Al mismo tiempo también, Padre, te encomendamos nuestra noche, nuestro sueño, nuestra vida. Danos tu bendición, te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues buenas noches a todas. Buenas Que noches. descansen. Gracias, Diego, por la exposición. Buenas noches. Gracias. María, Muchas gracias por la exposición, estuvo muy bonita, muy entendible. Muchas gracias. Dios les bendiga a todos. Mari. Y Sofía. la despedida que dice Areli ahorita estuvo muy hermosa, ¿eh? Sí, así es. Bueno, pues que pasen buenas noches. Gracias por conectarse a todas. Nos vemos el próximo. Gracias.